Corape Informa, amigos y amigas, nos encontramos al norte de la capital ecuatoriana junto a Leonardo Gómez Ponce, quien es coordinador del Observatorio de Gasto Público, con quien vamos a dialogar un poco más sobre los retos a los que se va a enfrentar el nuevo gobierno. Recordemos que tras la disolución de la Asamblea Nacional se convocó a elecciones, las cuales van a ser el 20 de agosto de este 2023 para presidente, vicepresidente y también del legislativo. Conozcamos un poco más de cuáles van a ser estos retos económicos con Leonardo. Bienvenido a Corape, Medios Comunitarios. Leonardo, conversemos un poco sobre cuáles van a ser los retos a los que se va a enfrentar el nuevo gobierno en el ámbito económico. Muchas gracias por la invitación. Me parece que uno de los principales retos que tiene el siguiente gobierno es sanear el sector público. Y cuando digo sanear no me refiero a optimizar en función de reducir el aparato estatal. Ya se viene haciendo ese trabajo desde hace muchísimos años. Se habló del Estado obeso en los últimos 6 años y efectivamente se redujeron ministerios, se redujo el aparato estatal. Sanear me refiero a que siguen manteniéndose ciertas prácticas que nos siguen costando a los ecuatorianos, como por ejemplo el colocar en FLOPEG. Hay un informe publicado recientemente en el que se indica que se contrataron 5 gerentes diferentes en FLOPEG en los últimos 2 años. Es decir, que en promedio duraron 6 meses cada uno. Un gerente duró 4 meses y me parece que uno de los últimos incluso, que no es un funcionario de carrera, sino que en un solo año ocupó 4 cargos diferentes antes de ser gerente para cumplir los requisitos que necesita para poder optar por un cargo de ese tipo. Recordemos que FLOPEG está en el centro del huracán del caso Amazonas Tanker, que llevó a juicio político al presidente Lasso. Sanear el sector público al punto de que no se trata de recortar personal que es de carrera, capacitado, que conoce del tema, sino de dejar de poner a vacas sagradas en puestos estratégicos, dejar de utilizar los ministerios, las empresas públicas como una moneda de intercambio político, porque en eso se han convertido. Sanear el sector público en el sentido de que muchas veces no votan un gerente por más que haga un mal trabajo, sino que despiden a 4 personas de la tropa que generalmente son funcionarios que conocen de la materia. Y eso pasa mucho. Es la primera tarea intensiva que tiene el siguiente gobierno. Por otro lado, sí, el actual gobierno deja un montón de pendientes. La ejecución presupuestaria del año pasado fue realmente muy mala. Ahora algo ha mejorado, pero seguimos con niveles de ejecución pobre en el sentido de que el Ministerio de Salud al primer trimestre tiene apenas ejecutado el 1.95%, es cerca el 3% del presupuesto de inversión del Ministerio de Salud en el primer trimestre. El Ministerio de Educación en el primer trimestre del 2023 apenas había ejecutado 2%, cerca del 2% de su presupuesto de inversión. Diferentes causas para esto. Una pobre gestión por parte del gobierno, trabas en la contratación pública y además hay que recordar que la ejecución presupuestaria no es dinero que yo tengo en las arcas del Estado y que ya puedo utilizar. El Estado comienza a gastar en la medida que tenga esos fondos en sus cuentas. Si no las tiene, también es un problema de ejecución de los ingresos. Este año hemos percibido menos ingresos que el año anterior. Estamos hablando de cerca de 1.100 millones menos por ingresos petroleros, 180 millones menos de la recaudación. Entonces, seguramente el gobierno que sale deja un nivel más bajo de ejecución, pero también un nivel más bajo de ingresos en el fisco, lo que va a ser un reto particular para el siguiente gobierno. Esto en los 2 primeros puntos. Hay otros temas que dejó pendiente el gobierno, la venta de activos que ofreció que nunca se concretó, el shock de inversiones que ofreció que no se concretó tampoco, la construcción de viviendas, algo que nos ha afectado a todos los ciudadanos, que es el abastecimiento de medicinas en los hospitales públicos. Vemos un nivel de inversión tan bajo en el sector de salud, algo que en el 2022 afectó realmente el abastecimiento de medicinas, y tenemos casos emblemáticos de incluso colegas periodistas que perdieron la vida ante la falta de medicinas, la falta de atención, y que lo denunciaron en su momento. ¿Qué es lo que va a pasar también con la deuda externa? A ver,
La deuda externa en cifras netas ha aumentado unos cuantos millones, unos cuantos cientos de millones, porcentualmente en relación al PIB sí ha reducido, y la gestión que ha hecho el gobierno quizás se ha enfocado mucho más en la reducción de la deuda externa. Más allá de los pagos de deuda externa, de la renegociación que se ha hecho con los créditos chinos incluso, existe la preocupación por generar los ingresos para pagar esas deudas, porque no es solamente el pago de la deuda. Con el pago de la deuda externa viene también pago de intereses, el pago del servicio de la deuda y otros pagos que hacen que el monto realmente se infle bastante. En el tema de la deuda interna también hay muchos gobiernos autónomos que han reclamado la falta de recursos. Hubo el caso de un alcalde que en los últimos meses de su gestión, antes del cambio reciente, había cobrado un sueldo de $500 mensuales. El manejo de la deuda en sí ha sido un punto interesante en el gobierno de Lasso, pero sin embargo todavía nos queda debiendo en la ejecución de los ingresos. Si bien el ministro Arosemena nos ha dicho que deja la economía en on, yo veo que en este momento tenemos varios acuerdos internacionales que no han podido concretarse por la ausencia de una asamblea en este momento. Es decir, un acuerdo internacional no puede firmarse sin la aprobación de la asamblea. Ya firmamos el acuerdo con China, por ejemplo, pero ese acuerdo no puede entrar en vigor mientras la asamblea no la apruebe. Y asimismo tenemos acuerdos pendientes con Corea del Sur, tenemos Canadá, Panamá, República Dominicana y Singapur. Acuerdos comerciales que podrían beneficiarnos, pero que no han podido concretarse por la situación política. Situación política que además nos va a perjudicar, porque si se dan cuenta ahora el riesgo país está por las nubes, y eso significa menos capacidad del país para poder endeudarse. El mercado internacional no va a dar con tanta facilidad los recursos del Ecuador, y si lo hace, lo va a hacer en condiciones mucho más difíciles, digamos. ¿Qué pasaría cuando ya ingrese este nuevo gobierno? ¿El riesgo país va a reducir? ¿Se va a mantener en el nivel en el que está ahorita? No podría anticiparlo, dependerá mucho de qué sucede en la Asamblea Nacional, del nivel de estabilidad que se vea. Siempre un cambio de gobierno es en sí mismo un momento delicado en la estabilidad política de un país, y mucho más ahora tratándose de un proceso electoral anticipado, algo que no sé si es la primera vez que se ha visto en el país, más allá de los golpes de Estado que hemos tenido en los 90. Pero es difícil saber si el riesgo país va a bajar. Esperaría que sí, creo que todos los ecuatorianos esperamos que las condiciones económicas mejoren, pero eso dependerá mucho del gobierno que ingrese, de las políticas que quiera aplicar, de la asamblea que ingrese, de la gobernabilidad que logren establecer entre el Ejecutivo y el Legislativo. En este momento salen funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo que dejaron muchos pendientes y mucho que desear a la ciudadanía. Y en ese sentido retomo el punto 1. El saneamiento en el sector público es necesario en el sentido de que la ciudadanía estaría más contenta si paga impuestos y ve un aparato estatal enorme, pero que le sirva de algo. Si yo veo que no tengo medicinas en los hospitales, si veo inestabilidad económica, si tengo problemas para conseguir empleo, si veo que la economía está inestable, entonces, ¿qué están haciendo con el dinero que yo invierto? ¿Por qué la necesidad de ampliar o reducir el Estado? Si hay un Estado enorme y la ciudadanía se siente segura y se siente estable, entonces no hay ningún problema. Pero en este momento la ciudadanía no siente eso. Estamos en general descontentos con la gestión de un gobierno que se va, no solo del Ejecutivo, sino también de una asamblea que no nos representa. ¿Cuál sería uno de los temas prioritarios en los cuales tiene que trabajar el nuevo gobierno y también la nueva Asamblea Nacional? Espero edites eso porque es una pregunta muy complicada. A ver, ¿podría repetirme por favor la pregunta? ¿Cuál sería uno de los temas prioritarios en cuanto a la parte económica en los cuales debería trabajar la Asamblea Nacional que viene, también el nuevo gobierno?
Principalmente concentrarte en las reformas tributarias por parte de la Asamblea, comenzar a hacer su trabajo en lugar de dedicarse a los juicios políticos que se pusieron muy de moda los últimos 2 años, comenzar a trabajar en la aprobación de leyes económicas que permitan una reforma tributaria, que permitan mejores condiciones, comenzar a trabajar en función del país y no de los acuerdos políticos que se tejen por debajo de la mesa entre el Ejecutivo y el Legislativo a cambio de la aprobación de un presupuesto. La idea de que sean nombradas estas autoridades es de que puedan ponerse de acuerdo en beneficio del país y no de los beneficios personales o gremiales o militantes. Esa es la primera tarea. Más allá de las decisiones que tomen, que se tomen en serio su trabajo y comiencen a legislar, comiencen a crear leyes y condiciones para que el mercado se levante, más allá de los acuerdos políticos de te apruebo esta ley a cambio que me des la amnistía para mis amigos. En cuanto también a la parte económica, el Banco Central también anunció que se presentó un crecimiento del 0.7% en comparación del año anterior en cuanto al Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que esto significa al país? El crecimiento del Producto Interno Bruto significa un aumento también de la producción del país. Sin embargo, el crecimiento debería ser normal en relación a qué. Si hablemos de un crecimiento en relación al 2022, en relación al 2021 o en relación al 2020 que la economía se desplomó. Si logramos alcanzar niveles del 2019 es diferente a que si logramos superar los niveles del 2020-2021. Más allá del crecimiento del PIB, que debe tener un crecimiento sostenido conforme al tiempo, para finales de este año es muy posible que el déficit fiscal esté llegando al 5% más o menos. Hizo un buen trabajo el gobierno en el sentido de que bajó ese déficit del 7 al 2% y las previsiones del gobierno son bastante optimistas. Sin embargo, considerando que el gasto público subió en más o menos unos 1.500 millones, aumentó en unos 1.500 millones más o menos. Considerando eso, el déficit también va a aumentar en un 5%, y eso va a salir también del pago del PIB, es decir, puede crecer el PIB, pero también tenemos más gastos como país, más gastos en sueldo, más gastos en seguridad social, tenemos gastos en la deuda externa, tenemos 310 millones que hay que transferir pendientes para los gobiernos locales, es decir, sí, crece el PIB, pero también han crecido los gastos y es muy probable que para el final de este año cerremos con un déficit también 3 puntos mayor al que tenemos actualmente. Leonardo, ya hablamos de cuál es el tema que debe priorizar la Asamblea Nacional sobre las reformas tributarias. En este caso, el nuevo gobierno, ¿qué tema debería priorizar? Primero, la estabilidad política, tratar de ponerse de acuerdo dejando, mejor dicho, estos acuerdos por debajo de la mesa. Existen asambleístas, candidatos asambleístas que en este momento ya están hablando de retomar sus labores y una vez que lo hagan, continuar con el juicio político de Lazo. Eso es una pérdida de tiempo, el señor ya está fuera. En este momento hay reformas tributarias urgentes, hay necesidad de aprobar tratados comerciales internacionales urgentes. Ya mencionamos China, Canadá, República Dominicana y Singapur. Hay la necesidad urgente de trabajar por el país. La nueva asamblea debe dejarse de juicios políticos, fiscalizar sí que es su tarea, pero priorizar los cambios económicos que necesita el país, y eso se hace a través de la aprobación de leyes. Y el nuevo gobierno tendrá que también darle prioridad a eso. Hay que ser realistas. Ecuador en este momento no tiene los recursos para poder sostenerse de la mejor manera. Es urgente que tanto el gobierno como la Asamblea trabajen enfocados en esa línea. Muchísimas gracias, agradecemos a Leonardo Gómez, quien nos comentó un poco más sobre cuáles son los retos que va a enfrentar el nuevo gobierno y también la nueva Asamblea Nacional cuando ya se posicionen en el ámbito económico. Como ya mencionó, se deberían enfocar ellos también en trabajar los que son temas de reformas y también cerrar otro tipo de tratados que quedaron pendientes, tratados internacionales e inversiones extranjeras que van a beneficiar al país en el ámbito económico. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde este punto de la capital ecuatoriana. El día de hoy los acompañó Sharina Santamaría en cámara, de aquí Camila Vitesís.